Aló, buen día. Uy, sí, porque si no hay pueblo, ¿a quién se le predica? Por favor. Y no me vayan a decir que es que tienen frío. Bueno, damos gracias a Dios como todos los días y a cada instante debemos hacerlo, por darnos la vida, por darnos la motivación para estar, por darnos las fuerzas y todo aquello que Dios nos ofrece. Y que podamos durante este tiempo ser motivados, ser desafiados y desde esa motivación, desde ese desafío, podamos seguir avanzando desde el propósito de Dios. Vamos a mirar la escritura allí en Santiago capítulo 2. El tema en esta mañana podría ser difícil para algunos, espero que no. Podría ser muy sencillo para otros. Y quiero que lo tengas, que no lo pierdas, que no te quedes solo con lo que vamos a decir aquí. Y desde lo que vamos a decir aquí, especialmente el camino que se va a trazar, sino que le pongas manos y pies a ello, porque en esto seguramente todos somos deudores. Y nos da también bases para ir entrando en algunos valores cristianos que no hemos encarnado y que hacen que nuestra vida cristiana sea floja, sea débil, sea endeble, y que en última instancia, desde esos elementos no de fortaleza que deberíamos haber encarnado, hacen que no le demos honra y gloria a nuestro Dios. Decirles que me costó bastante, me costó harto lo que quiero compartir en esta mañana, y especialmente desde el enfoque, la estructura. Y yo sé que los que ya están en esto lo van a aprovechar al máximo, y los que no están, a esforzarse para que también puedan disfrutar de esa bendición. Allí en Santiago capítulo 2, voy a leer desde el verso 14, teniendo en cuenta el verso 1, vamos a hablar de la fe en el cristiano, y decir que ese término fe en la Biblia, al menos en Reina Valera, siempre no es la actitud de fe, creer una verdad, creer algo en relación a Dios. Ese término va más allá, porque en su momento, en algunos textos donde aparece la palabra fe, está tocando más con fidelidad, esa fidelidad que debe haber en el cristiano, y no solo a Dios como persona, sino también a lo que Dios le ha encomendado. Pero en su momento, y ahora cuando le dé el título, podemos entenderlo mejor. Dice Hebreos 2, Santiago, que tengo Hebreos
donde el apóstol o el escritor le dice a los destinatarios que debiendo ser ya maestros, todavía hay necesidad de que se les enseñe el A, I, O, U de la doctrina cristiana. En otras palabras, se habían estancado, no habían crecido, no eran lo que deberían ser, no habían crecido en fe, no habían desarrollado una fe fuerte, sólida, y por eso se me viene Hebreos, porque es parte también del desafío. Y ahí en 2:14, hermanos míos, de Santiago 2, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, y en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿cómo está esa fe? Muerta. En otras palabras, no basta con tener fe, porque hay una fe que está viva y hay otra que está paralizada, que está muriendo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Ojo con ese calificativo que da el escritor. El que dice que tiene fe y no manifiesta las obras, está diciendo que es un hombre vano. No tiene peso. No tiene el valor que cree que tiene. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así mismo, podemos leer estos otros versos. Asimismo, dice la Escritura allí en verso 25, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu, está como el cuerpo cuando el hálito de vida se va, está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y podemos tener la cabeza llena a conocimiento y buen conocimiento, al conocimiento correcto. Pero si no lo ponemos en práctica, desde los frutos, desde las bendiciones que la práctica de ese conocimiento nos puede dar, nos puede traer, estamos muertos. Y cuidado que no solo en actitud, podría ser también hasta en vida, porque a veces podemos morir porque tenemos el conocimiento que nos lleva a hacer lo que debemos hacer para evitar lo que tenemos que evitar, pero por negligencia y cualquier otra realidad en nuestras vidas no lo llevamos a práctica. Y en lo espiritual, esto también es una realidad. Quiero que pensemos a manera de título, en las etapas
las etapas en la edificación de una fe cristiana genuina. Las etapas en la edificación de una fe cristiana genuina. Para que pensemos en la fe no como una mera creencia, una mera actitud, sino en la fe como un proceso. La fe como un proceso en nuestras vidas. Y al hablar de proceso, pensar en la fe en esta mañana como ese proceso por el cual una persona se une a Cristo en una relación salvadora o salvífica. Se une a Cristo. O también pensar en la fe como ese proceso mediante el cual llenamos la vida con una nueva relación. Llenamos nuestra vida con una nueva relación. Proceso. Y si hablamos de procesos, nos vamos a encontrar con etapas. Y desde eso, de la realidad de ese proceso, podríamos pensar en lo que ha sido nuestra vida cristiana hasta aquí. Cómo inició, cómo se ha ido desarrollando, en dónde estamos, qué trabas hemos tenido, en dónde creemos que nos estancamos, por qué nos estancamos, qué nos faltó cuando nos estancamos, qué corregimos para salir del estancamiento, etcétera. La fe como un proceso. Un proceso que, por cierto, inicia con el nuevo nacimiento. Debe iniciar con el nuevo nacimiento. Pero antes de entrar en ese elemento, para los que siguen el bosquejo, lo primero sería lo que es la fe a manera de introducción. Y ya lo que dije, ese proceso. Y entender que no es solo una mera actitud o una postura mental o emocional a una verdad, sino que es un proceso. Y después de ello, pues, en segundo lugar, mirar algunas etapas en esa edificación de la fe. Y como dije antes, podemos tomar como ejemplo nuestra experiencia de conversión, pero aún antes de nuestra experiencia de conversión, ¿qué habíamos oído de Cristo? ¿Qué oímos antes de esa decisión por Cristo? ¿Qué habíamos oído de Cristo? ¿Qué habíamos oído del Evangelio? ¿Qué habíamos hecho para, si eso que oímos de Cristo, su persona, lo que Él ofrecía, nos llamó la atención? ¿Qué cosas comenzamos a hacer, quizás para descubrir, para corroborar que eso que estaban diciendo era verdad? Entonces, desde allí yo trazo la primera etapa en esa edificación de la fe, y es la etapa de la exploración de esa verdad, la exploración de unos hechos que me dicen que son verídicos, la exploración de unas experiencias. Esa persona que quizás te compartió el Evangelio. A veces nosotros por cultura no somos muy buenos para esta etapa de exploración. No somos tan buenos. Y quizás esa persona que nos compartió el Evangelio inicialmente nos dijo tantas cosas, algunos textos, algunas realidades en la Biblia. ¿Cuántos de nosotros
corrimos a buscar una Biblia, a escudriñar, a hurgar, para corroborar no solo lo que me habían dicho, sino también a descubrir otras verdades que quizás la Biblia me iba a presentar. No somos buenos para esto. Y aún habiendo aceptado a Cristo, teniendo el gran manual, la Biblia, también fallamos en no explorar. Nos conformamos. Y a veces solo en las crisis, cuando hemos metido las de caminar o hemos entrado en una crisis de duda espiritual o en una duda filosófica, teológica, es allí donde hacemos un alto y nos preguntamos, ¿qué me falta? ¿En dónde fallé? ¿Por qué? ¿Por qué fallé? ¿Qué debí haber hecho? ¿Qué no hice? No somos buenos para explorar. Y por eso nuestro cristianismo es débil. Sí, algunos no tendrán las mismas facilidades y las mismas oportunidades que otros. Pero es allí también donde tenemos que ser creativos. Algo fuerte en las iglesias cristianas, el discipulado se ha perdido. No digo solo por problema de los discipuladores, por problema de los discípulos, que no quieren explorar, que no quieren crecer, que no quieren aprender, que se volvieron conformistas. Quizás llegaron a la iglesia y vieron una iglesia conformista. Ah, la responsabilidad es del pastor, que estudie el pastor, que ore el pastor, que ayune el pastor. Para eso le pagamos. ¿Y tu vida cristiana qué? ¿Y tu crecimiento qué? ¿Y tu conformidad con Cristo qué? Y entonces, la primera etapa es la etapa de exploración. Si tú has leído la historia de algún cristiano en algún libro, a veces no necesariamente llegó a Cristo porque alguien directamente le habló de él, sino que él leyó algo. Y desde eso que leyó, un testimonio que leyó o escuchó de manera indirecta, comenzó a hacer la investigación, comenzó a explorar, a hacer ese seguimiento. Las personas que han leído se han convertido quizás por el testimonio de hombres de Dios, como el apóstol Pablo. Bueno, y ese Pablo que llegó, que perseguía a los cristianos y en última terminó convertido y hasta estar dispuesto a ser sacrificado, a dejarse matar por la fe que ahora tenía. ¿Cómo llegó allí? ¿Por qué? Y comienzan a investigar y obligatoriamente en ese proceso se van a encontrar con quién. Al investigar a Pablo, se van a encontrar con la experiencia de conversión de Pablo. Que Pablo se encontró con Cristo y Cristo lo conquistó. Y si siguen a Cristo, se van a encontrar que ese Cristo fue llamado el Hijo de Dios y dio evidencia de ser Hijo de Dios. Y no solamente por Pablo encontraron a Cristo, sino al Dios creador. Se hizo el seguimiento. No todas las personas tienen el privilegio de que un evangelista se les presente cara a cara y les dé la palabra. Algunos solo desde la página impresa, ya sea desde su realidad de vida, su crisis existencial, y hacen el seguimiento porque tienen las herramientas, las capacidades, tienen su necesidad y se van metiendo en el camino. Entonces, la primera etapa que yo trazo es la etapa de la exploración de esa verdad que he oído, de esa persona que me han presentado. Seguido a esa etapa de exploración, algo muy sencillo, y estoy siguiendo también procesos lógicos, es la etapa de evaluación, la evaluación de esos hechos. Y una manera de evaluarlo. Ah, bueno, este dice que él lo cambió. ¿Es el único que cambió? Y comienzo
en esa exploración, para esa evaluación, y me encuentro que no solo este fue cambiado, no solo este fue transformado, sino que acá también otro fue cambiado, otro fue transformado, y que ya no es uno, ni dos, ni tres, sino que son muchos, que es una multitud, que es un pueblo, que a este le cambió de la droga, a este le cambió de la inmoralidad, a este lo cambió del robo, de tantas y tantas cosas. Y en esa evaluación de los hechos, al darnos cuenta que la cosa sí funciona, vendría una tercera etapa, la etapa de la aceptación. Y en esta etapa de la aceptación, yo creo que a veces a nosotros, a muchos de nosotros, nos ha faltado exploración y una evaluación seria y hemos sido débiles en la etapa de la aceptación. Porque hemos dado el paso a una aceptación con muchas lagunas. Y es verdad, siempre seguramente vamos a tener lagunas, porque no vamos a tener el conocimiento perfecto. Pero que ojalá las lagunas no sean en lo esencial. Que ojalá las lagunas no sean en lo esencial. Cuando vemos una iglesia pasiva, adormecida, vendría la pregunta: ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Faltan datos? Obvio que datos van a faltar, pero que no falten los esenciales. Porque en última instancia, si hablamos del nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento arrastra más que aceptación de la verdad, arrastra un cambio, una transformación. Y cada uno de nosotros debe saber, al aceptar a Cristo, qué cosas han cambiado en su vida. Aún en el mismo instante de haberle aceptado como Salvador y Señor, qué cambió en su vida, qué se rompió en su vida. Y ya no sería solo el problema de la exploración de datos conceptuales, sino la de la exploración individual. Y si eso que sabes que cambió en tu vida solo sucedió al aceptar a Cristo, eso que se rompió en tu ser, en tu alma, en tu espíritu, donde se rompió en ese momento y te cambió. Y la gente pudo decir: uy, ¿a vos qué te pasó? Si tú eras esto ayer, esto y lo otro. ¿Qué pasó? Si tú eres consciente de ello, ya sabes que eso no depende solo de una información, ya es una vivencia. Lo viviste tú y otros lo pueden ver. Y este no era el que, y este no era el que, ¿por qué? ¿Qué le pasó? Pero a veces en esa aceptación faltan cosas claves. Y después vienen las dudas. Dudas filosóficas siempre van a haber. Si no hubiese duda filosófica, no creceríamos académicamente y no investigaríamos nada. Pero la duda espiritual, dudar de Dios, a eso sí, póngale cuidado. Yo puedo dudar de si tal verdad o tal concepto como lo presentan es realmente la verdad. Si es correcto o no es correcto. Si está completo o está incompleto. Yo puedo dudar de eso. Pero dudar de Dios, de la realidad de Dios, dudar de Cristo, dudar si Dios realmente existe. Interesante que el gran dilema para el pueblo de Israel no era si Dios existiese. Israel no se cuestionó nunca
la existencia de Dios. Para Israel algunos de los problemas eran la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios, lo del poder de Dios y otras realidades en Dios. Pero la existencia de Dios en el Antiguo Testamento no se discute. Solo los necios dicen que no hay Dios. La misma creación corroboraba la existencia de Dios. Israel no cuestionó la existencia de Dios. Cuestionaba, investigaba otras realidades, pero nunca la existencia de Dios. Entonces, la duda filosófica es válida y es normal, porque si no fuera legal, no creceríamos, nos estancaríamos. Pero la duda espiritual y un llamado cristiano, entrar a dudar si realmente Dios existe, allí ya la cosa es seria. Ahora, si tengo duda filosófica, yo puedo llenar eso. Yo puedo investigar. Yo puedo preguntar. Puedo investigar directamente, puedo investigar indirectamente. Y puedo pedirle también al Espíritu Santo que me muestre, que me enseñe, que me revele. Puedo hacer muchas cosas. Tres cositas hasta aquí. Exploración de la verdad, evaluación de esa verdad, acepto esa verdad. Y cuando acepto esa verdad, puedo ir a la confesión de esa verdad, que es la cuarta etapa que trazo, la confesión. Confieso esa verdad y la puedo confesar con libertad, la puedo confesar con seguridad. Es allí donde el término confesión nos lleva a su verdadero sentido. El término confesión connota bíblicamente decir lo mismo que. Y en ese caso es decir lo mismo que Dios dice. Me pongo de acuerdo con Dios. Que si Dios te da una palabra, si Dios te dice, te perdono, tú puedes confesar, decir, soy perdonado. Gracias a Dios porque me perdonaste. Que si Dios te dice, te voy a sanar, yo puedo ponerme de acuerdo con Dios y confesar mi sanidad, mi liberación. Y cuando el enemigo se levante a decirte lo contrario, lo puedes contradecir, lo puedes resistir y decirle, eres mentiroso porque ya Dios me dijo esto. Confieso la verdad. No solo una declaración verbal, sino algo más profundo, algo más arraigado en nuestro ser. La confesión, qué tan buenos, o lo diría en otro sentido, qué tan profundas son nuestras confesiones desde la verdad de Dios. Qué tan convencidos estamos. Y es allí, desde esa aceptación y esa confesión, donde llega la actitud de fe. Entramos en ese nivel de la actitud de fe. Me pongo en armonía con la verdad de Dios desde lo mental y lo emocional. Y lo que yo a veces veo en un pueblo cristiano frío es que no hay actitud de fe. Fríos mentalmente, desconectados de la verdad de Dios, fríos emocionalmente desde la verdad de Dios, como viviendo de espaldas a la realidad de Dios. Es allí donde con la nevera llena estamos débiles, raquíticos, enclenques,
Vivimos mareados, padiluchos, y en cualquier esquina nos caemos, con la nevera llena. Lo que es el asunto de los discipuladores. El discipulado en la iglesia no es un problema solo de los discipuladores, es un problema, cuando se convierte en un problema, es un problema también de los discípulos. A veces hay discipuladores y no hay discípulos dispuestos a ser discipulados. Y eso también lo que evidencia es que le estamos corriendo a otras cosas, ya sea por ignorancia o por decisión propia. Y otra vez, es allí donde se abren peligros en nuestro camino. El peligro de la duda espiritual y el peligro de la mundanalidad. Estábamos estos días en clase de predicadores, trabajando un texto en su momento, sea Weimar o alguno de ellos lo predicará, y son esos procesos de transformación espiritual a medias. Y los peligros a los que nos abrimos, las puertas que se abren cuando nuestros procesos de transformación espiritual no se culminan. Comienzan, pero los dejamos allí a medias. Y el enemigo ve eso, se da cuenta que la obra inició, pero no se terminó y vuelve a atacar. ¿Cuántos de nosotros hemos reincidido en los mismos pecados por años? Y reincidimos y tuvimos el toque de Dios y nos levantamos y nos animamos y a la vuelta de 2, 3 años, 4 años, 5 años, 6, pueden ser 10, 20, el diablo vuelve a tocar la puerta porque vio una grieta en nosotros. Procesos de transformación espiritual a medias. Y después nos quejamos y decimos, es que esto no funciona, es que la vida cristiana no funciona. No, la vida cristiana sí funciona. A veces los que no queremos funcionar somos nosotros. Y cada uno de nosotros sabe en qué área el diablo lo tuvo embolatado ayer y hoy que está en Cristo, el diablo no se ha olvidado en dónde te tuvo cogido y cuáles son tus áreas débiles. Y el diablo estará pendiente toda tu vida en esta tierra para que apenas des espacio volver a tocar esas áreas. Porque ya sabe en dónde eres y fuimos débiles ayer. Que eso nos quede claro y que nos pellizquemos. Entonces, entramos a esa etapa de la confesión, la actitud de fe, y esta nos potencia y esta nos dimensiona. Ligado a esa confesión debe venir una etapa más en nuestra edificación de una fe genuina, y es la etapa de la rendición, que podría estar alguien la podría hasta colocar primero que la confesión. Y en esa etapa de la rendición, descanso en Dios y en lo que Él dice que es capaz de hacer para mi vida. Rendición, lo que nos falta a la mayoría de nosotros, rendición, rendirnos a Cristo. ¿Y por qué no nos rendimos a Cristo? Otra vez, ya sea por falta de conocimiento, falta de sabiduría, falta de fe, lo que sea, no aceptar, no creer, no confiar. Rendición. Recuerden que dije en ese contexto que la fe es ese proceso mediante el cual llenamos la vida con una nueva relación. O ese proceso por el cual una persona se une a Cristo en una relación salvadora.
Y para unirme a Él, tengo que rendirme. Si entiendo que Él es el Señor, que Él es el mayor, que Él es Dios, ¿por qué no confiar en Él? ¿Por qué no descansar en Él? ¿Por qué no tomarme de la mano de Él? ¿Por qué no abandonarme en Él? ¿Por qué no abandonarme en Él? Y estoy terminando. Más allá de esa etapa de la rendición, aquí viene lo que todos queremos. Bueno, queremos en algunos niveles. La etapa de la demostración. Me rindo. Cuando me rindo es porque suelto mis armas, suelto mis recursos, renuncio a la falsa, ojo, he renunciado a la falsa autosuficiencia, he renunciado a la falsa autosuficiencia, y digo falsa porque cuando muchos de nosotros en algún momento consciente o inconscientemente hemos jugado a autosuficiente, nosotros no somos suficientes en nada bueno, para nada bueno. No tenemos control de nada. De nada. No tenemos control ni de nuestro cuerpo en muchos momentos. No tenemos control ni de lo nuestro, menos control de lo de otros. En esa rendición debe morir esa falsa suficiencia. Y cuando muere esa suficiencia, ¿de qué vamos a depender? ¿De qué nos vamos a agarrar? De Dios. Y cuando nos agarramos de Dios y aprendemos, comenzamos a caminar en dependencia a Él, ya podemos demostrar una verdadera fe. Demostramos una verdadera vida cristiana. Demostración. Demostramos con nuestras acciones lo que predicamos. Porque todos nosotros en algún momento hemos sido confusión para muchos. Predicamos una cosa, pero hacemos otra. Y en vez de ser luz, somos confusión. En vez de dar claridad, nos convertimos en enredo para otros. Predicamos una cosa y cosas muy bonitas y muy grandes, pero con una mano predicamos cosas bonitas y con la otra lo borramos. Demostración. Y nuestra fe en Cristo debe apuntar siempre a esto. Acepto que desde el itinerario espiritual de cada uno habrán cosas buenas desde su edad espiritual, pero seguramente también en muchos de nosotros, desde nuestra edad espiritual, hay cosas que Dios calificaría negativamente. Desde nuestra edad espiritual, a pesar de nuestra humanidad. Dios las calificaría negativamente. Porque otra vez, como dijo el escritor a la epístola a los hebreos, a los destinatarios, ustedes debiendo ser ya maestros, y ese ser ya maestros no necesariamente en la parte doctrinal, sino también maestros en el estilo de vida cristiana, todavía les decía, hay necesidad de que se les vuelva a enseñar las vocales espirituales.
demostración. Y en esa demostración, desde ese proceso al cual se le apunta, en ese unirnos a Cristo, en esa relación salvadora, en ese proceso de llenarnos la vida desde esa nueva relación y demostrar a Cristo, en esta etapa hemos de movernos en obediencia desde los desafíos de Dios. Una acción de fe congruente, armónica con lo que Dios nos ha pedido. Y toco esto en esta mañana porque vamos a entrar a mirar algunos valores. Algunos los vamos a mirar aquí, otros los vamos a mirar en grupos, en ministerios, porque si nos quedamos solo aquí nunca vamos a terminar. Y saber que uno de los valores fundamentales es la fe. La fe en Dios. Esa galería de héroes de la fe en Hebreos 11 nos habla de hombres que demostraron, ¿qué cosa? Su fe. No la predicaron tanto con palabras o no la demostraron con palabras, con discursos, sino que la demostraron ¿con qué? Con hechos. La demostraron con hechos. La verdadera fe se demuestra más con hechos que con palabras. Como dicen popularmente, las palabras pueden ¿con qué? Con todo. La verdadera fe se demuestra ¿con qué dije? Con hechos. La verdadera fe se demuestra con hechos. Y por la fe, Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Rehusó, se negó, renunció a todos los privilegios que eso le iba a proporcionar. Y otras cosas hizo. Una de las cosas importantes es esa. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y todas las bendiciones que eso le traía. De ñapa se va a identificar es con las realidades del pueblo. Una vida totalmente opuesta. Y por cierto, hablamos de José en el palacio, ahora vemos a otro en el palacio y le están ofreciendo el palacio. El palacio podría ser de él, porque era hijo de la hija del faraón. Y por fe en Dios, desde lo que sabía que Dios le pedía, lo que percibía de Dios, dijo no. La fe se demuestra con hechos. Es lo que Santiago decía en capítulo 2. No es yo tengo fe. Demuestra tu fe. Muéstrala. Hermano, yo los amo. Pero a la hora de la quema, como decía mi mamá, ni el humo. A la hora de la quema no se ve humo. Entonces, ¿qué quema es esa? Ni humo. Fuegos apagados. La fe se demuestra con hechos. La fe tiene que dejarse ver. ¿Amas a Dios? ¿Amo a Dios? Demuéstrelo, demostrémoslos con hechos. ¿Sigo a Cristo? Demostrémoslos con hechos, caminando algunos de los senderos que Él caminó, transitando algunas de las vías que Él transitó, ejecutando algunas de las acciones que Él ejecutó. La fe se deja ver con hechos. Y si la fe no se deja ver con hechos, esa fe es puro cuento y esa fe está enferma y algunas no están ya ni enfermas, sino que esa fe está muerta.
Fe como proceso. Fe no meramente como actitud mental y emocional, no solo actitud de fe, fe no solo como creencia, sino fe práctica. Por eso Santiago decía, tú dices que tienes fe y no veo las obras, pues yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, a ver cuál pesa más, a ver cuál pesa más. Y somos dados a decir y decir y decir, pero no hacer. Hermano, es tiempo y el llamado de Dios para nosotros hoy es, y de aquí hacia arriba es, dejemos de hablar un poquito y hagamos más. Demostremos más. No seamos tan teóricos, solo teóricos. Hagamos más. Como se dice popularmente, ¿qué es lo que vale más que 1000 palabras? Los hechos valen, o un hecho vale más que 1000 palabras. Y yo no sé en dónde tengas huecos en esas etapas. Si tienes huecos en lagunas, desde los fundamentos, corre a los fundamentos. Corre a los fundamentos. Ve a los hechos. Abórdalos. Aborda la escritura. Aborda el testimonio y no solo la escritura. Aborda el testimonio a través de la historia. Hombres y mujeres que han sido cambiados y transformados. Evalúa esos hechos. Y si te convencen y crees que valen la pena, acéptalos. Y ríndete. Y ponte y pongámonos de acuerdo con Dios. Y confesemos lo mismo que Dios confiesa. Y demostremos. Esa es una tristeza, y cierro con esto, que a veces algunas líneas en el mundo, desde la acción práctica, nos han sacado kilómetros de ventaja, porque nosotros nos quedamos en la religiosidad. Y más que quedarnos en la religiosidad, nos quedamos caminando lejos de Cristo. Estamos siguiendo a Cristo de lejos. Estamos siguiendo al mundo. Nos hemos mundanalizado. Le estamos corriendo al mundo. Los valores del mundo nos han afectado. Nos han afectado. Moisés, otra vez, hombre de fe, está en la galería de los héroes de la fe. Rehusó las riquezas de Egipto. No temió a la ira del faraón. Renunció a su herencia como hijo de la hija de faraón. Conscientemente, ya grande, dijo, no, mi lugar no es aquí. Dios me tiene con otro propósito. Quizás aquí hay hombres y mujeres que saben del propósito de Dios en sus vidas y le están corriendo a otras cosas. Y solo están evidenciando, demostrando que no le creen a Dios. Que prefieren desobedecer a Dios y seguir su propio camino. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé decisión, que el Espíritu Santo nos convenza y otra vez, si en alguna de esas etapas en tu vida hay hueco, en esas etapas, en ese camino a una fe genuina, en ese proceso de caminar con Dios, haz los ajustes, busca las ayudas. Hoy hay muchos recursos y tú lo sabes, que no es por falta de recursos y a veces tampoco es por falta de medios para acceder a esos recursos. A veces gastamos el día en bobadas y no en lo que debemos invertir el tiempo.
y haz los ajustes. Allí donde el enemigo te ha sacado, y no solo una vez, sino 2 y 3 y tantas veces, pues déjame decirte, si no haces ajustes allí, te volverá a sacar una y otras veces más. Que Dios nos instruya, que el Espíritu Santo nos afirme. Cierra tus ojos. Allí donde estás. ¿Qué deberías, en dónde deberías estar hoy? Más allá de lo que el Espíritu Santo, en lo que el Espíritu Santo te haya inquietado, ¿en dónde deberías estar hoy en tu recorrido cristiano? ¿Y por qué no estás allí donde crees que deberías estar? Obstáculos siempre van a haber. Dudas filosóficas siempre va a haber. Pero cuidado con la duda espiritual. Rendición. Si tienes los elementos. Y cuando yo me rindo, yo bajo mis armas. Dejo de correr yo, de pelear yo. Y me cojo de Dios. Me pego a Él. A tu manera, desde lo que Dios te esté llamando, te ha llamado. Vamos a edificar en valores cristianos. Los valores que nos permitirán cumplir el propósito de Dios. Y la fe como actitud va a ser clave. Va a ser determinante. Hoy la he manejado como un proceso. Como lo que engloba toda nuestra experiencia cristiana. Dios demanda de nosotros entrega, 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 entrega. Y no te voy a pedir que cantes la canción. Si no la sientes cantar, si no estás preparado, no la cantes. Porque aún allí también nos engañamos, proclamando cosas que no vamos a vivir. Pero si hay, aun cuando una persona en esta mañana que puede dar ese salto, ese paso, a esa rendición. Y desde esa rendición comenzar a dar pasos de demostración de lo que es ser cristiano. Aquí estoy. Decirle, Señor, aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Déjame esa tonada, Fir. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser.
vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración y una ofrenda de amor yo soy para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración y una ofrenda de amor yo soy para ti. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración y una ofrenda de amor yo soy para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración y una ofrenda de amor yo soy para ti, para ti. Pero ve un paso más. Pongámonos de acuerdo con Dios. Dios te ha dado capacidades. Dios te ha dado dones. Y te ha colocado dentro de un cuerpo local que se llama iglesia. Te dio dones. Te dio capacidades para que los coloques al servicio del cuerpo. Y si la mano no hace lo que la mano debe hacer, ¿qué miembro lo podrá hacer? Con la misma libertad, agilidad, eficiencia. A veces nos quejamos de la debilidad del cuerpo. Y quizás yo que me quejo soy el primer culpable. Que el cuerpo no esté funcionando en su máximo potencial. Porque como miembro de ese cuerpo, no he colocado a disposición del cuerpo la función que como miembro puedo ejecutar y debo realizar. Si hay rendición, o allí donde hay rendición, allí donde hay entrega y hay demostración, allí las habilidades, los talentos, los dones están en operación. Los he colocado
al servicio del cuerpo. Una iglesia débil solo está evidenciando que los miembros de ese cuerpo local no están colocando al servicio del cuerpo sus habilidades y capacidades. Manos que se han paralizado, rodillas que se han paralizado, pies que se han paralizado, bocas que se han cerrado, oídos que no quieren oír, mentes que no quieren pensar. Y solo el diablo saca ventaja. Y la iglesia se enferma no solo desde adentro, se paraliza no solo desde adentro, sino que se paraliza hacia afuera. Los que tienen los dones de sanidad no los ponen en ejercicio. Y hermanos enfermos y muriéndose porque tienen los dones y por temor, por vergüenza, por complejos, por bobadas, no los ponen al servicio. Evangelistas que cierran la boca y se vuelven selectivos. Y los perdidos deambulan a su lado por millares y nada pasa con ellos. Intercesores, hombres y mujeres que Dios ha llamado a colocarse en la brecha, utilizan otras brechas, pero no la brecha de la intercesión. Y el cuerpo se debilita. Y cuidado, que cuando un cuerpo se debilita mucho se puede morir. Un cuerpo eclesial que se debilita mucho se puede morir, puede desaparecer. La iglesia no es un club, ni es un tiempo de turismo. Somos el cuerpo de Cristo y es como si Cristo estuviese, y es como para que como que Cristo estuviese en medio de nosotros, obrando, manifestándose, no de mero espectador. Esa es la iglesia de Cristo, la iglesia gloriosa, la iglesia poderosa, la iglesia que lo encarna, la iglesia que lo representa, la iglesia que lo demuestra. Pero de nosotros depende. Perdónanos, Dios, por ser mezquinos, por ser tan mezquinos, por ser tan egocéntricos, insensibles. Perdóname a mí, oh Dios, allí donde no hubiese hecho lo que tú querías que yo hiciese, allí donde no me he movido como tú has querido que me mueva. Perdónanos como iglesia, Dios, y levántanos. Perdónanos por habernos mundanalizado, por andar tras las riquezas del mundo, corriéndole a los valores mundanos y dándote la espalda a ti. Perdónanos, Dios. Y en tu gracia, levántanos, Dios. Levántanos. Perdónanos porque debiendo ser ya maestros en muchas áreas, todavía hay necesidad de estar enseñando lo básico, lo elemental. Perdónanos. Redímenos. Ayúdanos a volver a ti. Ayúdanos a volver a ti, oh Dios. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú conoces la vida de cada uno de nosotros. Sigue obrando, Espíritu de Dios.
Pero de manera especial te pido, Espíritu Santo, aquellos que vinieron con una necesidad determinada, consciente, que vinieron en esta mañana, quizás una necesidad física, emocional, espiritual, material. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, glorifica a Cristo y obra allí donde tengas que obrar. Toca allí donde tengas que tocar. El cuerpo enfermo, tócalo, vivifícalo. Arranca la enfermedad en el nombre de Jesús. Arranca la debilidad en el nombre de Jesús. Allí donde hay temor, trae paz, trae confianza y espíritu de temor. Sueltas las vidas, sueltas los corazones, sueltas las mentes, sueltas las emociones. Allí donde hay opresión demoníaca, espíritu de opresión, te vas, retrocedes en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, sé tú el único que influencia. Y aún tú, mi hermano, acostúmbrate, aprende y acostúmbrate a pedirle al Espíritu Santo que sea el único espíritu que influencie tu vida, el único que ejerce influencia en tu hogar, el único que influencia tu zona de labores, donde te mueves diariamente, y que ninguna influencia contraria a él te penetre, te afecte y te dañe. Allí donde hay necesidades económicas, gracias a Dios porque tú eres nuestro pastor y tú tienes cuidado de nosotros. Da, oh Espíritu Santo, la paz que sobrepasa todo entendimiento a cada vida, y que en esa confianza en ti puedan esperar hasta la manifestación de tu obrar. Y sea cual sea la circunstancia, allí donde el pecado está sacando de la ruta, oh Espíritu de santidad, manifiéstate y limpia. Allí donde la visión ha sido corta en dirección a la vida espiritual y la vida cristiana, oh Espíritu Santo, da una visión amplia, una visión nueva. Y hermanos, cada uno de nosotros, desde lo que Dios nos ha mostrado, respondámosle a Él, entendiendo que la verdadera gloria, la verdadera riqueza no está en este mundo, porque el mundo y sus deseos pasarán. Solo los que hacen la voluntad de Dios permanecerán y permaneceremos para siempre. Dios, que al salir de este lugar, tu mano de gracia, de poder, abra el camino por donde regresamos hasta nuestros hogares y nos mantienes en esta comunión, en temor a ti y en obediencia a ti, para bendición, gozo, satisfacción nuestra, para la honra y la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.